con nosotros en esta importante conferencia, que es de un interés, pero bien grande, en el sentido de que tiene que ver con lo que en este momento estamos viviendo en un auge tremendo, como es el tema de las energías solares y su relación con el operador de red. Así que bienvenidos a todos, gracias por la confianza que siempre han manifestado con nuestro gremio, y especialmente al ingeniero Alejandro Roldán Molina, que siempre nos ha apoyado en estos temas tan novedosos y tan de actualidad, que tienen que ver con las energías renovables, especialmente en el tema de energía solar. Así que, bueno, esperamos que esta charla que vamos a tener, o esta conferencia en este tiempo, sea de mucho provecho para todos, que les deje un mensaje interesante y que puedan tener una información que les permita ejercer un control y una buena actividad en este proceso que tiene que ver con la liquidación de las facturas y los errores que más comúnmente se presentan en el tema de la liquidación de la energía. Entonces, vamos a tener esta tarde al ingeniero Alejandro Roldán, que, como les dije, con esta conferencia lo que se pretende es precisamente darles a ustedes unos conocimientos a través de una metodología que les permita cometer los menores errores posibles en este tema de la liquidación de la factura, y esperamos que al final pues ustedes tengan una claridad y puedan llevarse resueltas las inquietudes que puedan tener. Vamos a tener una metodología de presentación de la conferencia. No sé si el ingeniero en el transcurso o en el desarrollo de la misma permitirá consultas o al final de ella misma, pero para un mayor control mantendremos los equipos de micrófono apagados en el momento en que, alguno pida la palabra, se activará, pero eso es con el fin de que no haya interferencia en la transmisión de lo que nos hablará el ingeniero Roldán. Entonces les hago una pequeña presentación de la experiencia del ingeniero Alejandro Roldán, quien es ingeniero electricista, especialista en desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, actualmente CEO de Greenco Group S.A.S.E., una empresa del sector de la energía renovable que se especializa en brindar soluciones de ingeniería a empresas instaladoras de proyectos solares. Cuenta con una experiencia muy importante en lo que tiene que ver con el diseño, con el montaje, con el comisionamiento en la operación, mantenimiento y legalización ante el operador de red y la UME en todo lo que tiene que ver con estos proyectos de sistemas fotovoltaicos. Igualmente cuenta con una experiencia muy amplia a través de liderar equipos de trabajo en el desarrollo de nuevas unidades de negocios relacionados con el sector de energía, de generación con energía solar. Esto es una información muy ejecutiva de lo que es la experiencia del ingeniero Roldán en este tema de las energías renovables. Ojalá pues que esto les abra campo a ustedes cada día más, sobre todo que es un momento en donde se está trabajando fuertemente en el tema de la transición energética a través de todas estas oportunidades que tenemos de energías limpias, y que más que la oportunidad que tienen los ingenieros de abrirse un campo en estos proyectos que tienen que ver con la energía fotovoltaica. Ingeniero, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, y en nombre de nuestro capítulo de ASIEN, como siempre agradecidos por esa gestión y por ese apoyo que usted nos brinda a través de su experiencia y su conocimiento en estos temas que son de mucho interés. Bienvenido, y bueno, es preferible que usted empiece en esta conferencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Lucy. Primero quería darle gracias a Lucy, a Giselle y a ASIEN en general, y a todos los participantes por permitirnos este espacio para compartir esta información, que más
que una verdad, es una invitación al diálogo para que conversemos entre todos nosotros, los colegas del sector, para darle pues soluciones a problemáticas que nos hemos venido presentando en el desarrollo y la ejecución de los proyectos solares, ¿cierto? Que ahorita es un mercado que ha venido en crecimiento, que bien pues lo han frenado ciertas situaciones y que queremos seguir avanzando y seguir aportando para el mejoramiento continuo. Voy a poner aquí la presentación. La presentación va de la instalación a la factura. Los errores más comunes en la liquidación de la factura de energía. Todos nos hemos visto en la situación, los instaladores de energía solar, de que desarrollamos los proyectos, los construimos, cumplimos con toda la normativa, llevamos un proceso a veces muy largo con los operadores de red, y en el momento de que nuestros clientes van a recibir pues, el beneficio de esta inversión, pues no se ha reconocido o no se reconoce de forma adecuada. Entonces, la presentación lo que quiere es dar un vistazo primero al marco regulatorio de cómo se deben de liquidar correctamente los excedentes de energía. Queremos proponer una metodología muy sencilla, concreta, pero clara para hacerle un seguimiento a la liquidación de estos excedentes y los consumos, que al final son la forma en la que nuestros clientes van a obtener el retorno de la inversión y son también los parámetros que hacen viables pues, estos proyectos. Vamos a mencionar algunos presuntos errores más comunes en los comercializadores de energía. Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos nosotros. Pues terminando la charla, vamos a tener una serie de preguntas y con mucho gusto allí yo voy a encargarme que Giselle, por medio del chat, les comparta nuestros datos de contacto por si tienen dudas adicionales, están interesados de pronto en nuestros servicios como Greenpo, que vendemos servicios profesionales de ingeniería para proyectos de energía solar. Y si tienen casos ustedes, pues, para que podamos hacer y dialogar y de pronto en conjunto presentar algunas propuestas para el mejoramiento pues, de estas problemáticas. Bueno, dando inicio, el marco regulatorio sobre el cual nos basamos en esta temática de la liquidación de estos conceptos en la factura de energía, para el caso de las fuentes no convencionales de energía, los usuarios AGPE, que somos los autogeneradores a pequeña escala, todo está enmarcado en la resolución CRED 174 de 2021. Aquí se establece la metodología para el reconocimiento de los excedentes y pues también otros puntos como cuál es el proceso de conexión y las condiciones, todos estos requisitos, etcétera. Entonces, toda esta charla se va a basar en esta resolución para la persona que quiera ir a leer a mayor profundidad o igual tiene dudas, puede consultarlo con nosotros ahorita al final de la charla. La resolución que mencionábamos, la CRED, la 174/2021, en el artículo 25, nos dice que tenemos dos tipos de excedentes para los usuarios AGPE, ¿cierto? Que se nos van a reconocer de dos formas diferentes. Los primeros son lo que les vamos a llamar excedentes 1, que son los excedentes que igualan la importación, o sea, son los excedentes que igualan el consumo que tenemos nosotros en la factura, y los cuales van a ser reconocidos mediante los denominados créditos de energía, ¿cierto? Allí tenemos una nota, y es de que para los excedentes 1, o sea, es la energía que nosotros le entregamos a la red, y por decirlo de alguna manera, recuperamos en la noche para no tener un backup, o no tener unas baterías allí para suplir esa energía en la noche. Por cada kilovatio que nosotros le entregamos a la red y recuperemos en la noche, vamos a tener que pagar el costo de comercialización, ¿cierto? Que más adelante les vamos a ver, digamos, cuáles son los rangos más o menos de precios que tienen y por qué pues, siempre es más rentable el autoconsumo directo que sin manejar los excedentes. Y ya los excedentes 2 son cuando la generación supera la importación, o sea, estamos generando mucho más de lo que consumimos y estos excedentes 2 nos los van a reconocer a precio de bolsa horario, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando calculen el flujo de caja de esos proyectos, porque no podemos calcularlos solamente con el valor que aparece en la tarifa, en la factura de energía.
Bueno, esta misma resolución, en el artículo 26, nos dice que el comercializador de energía, o sea, nuestro operador, a veces está relacionado con nuestro comercializador, está obligado y es responsable de la liquidación detallada de la factura, ¿cierto? Teniendo en cuenta la importación, los consumos, los excedentes y otros conceptos adicionales. Aquí en pantalla vemos un ejemplo de una factura de un comercializador de energía y vemos que nos deben decir cuánto es el valor cobrado por consumo, por energía reactiva, por contribución, por reconocimiento de excedentes, aquí aparece, ¿cierto? Y etcétera, cuántos son los kilovatios, las lecturas, o sea, información muy detallada de nuestros consumos. Ellos no nos pueden entregar una factura como pague esto y ya, ¿no? Tienen que entregarnos todo esto escrito para que nosotros podamos revisar y tengamos pleno conocimiento de lo que estamos pagando. Y para los usuarios autogeneradores, adicional a la factura, nos entregan una liquidación de venta de excedentes, o lo que muchos llamamos una matriz de excedentes, ¿cierto? Ya que, pues, como este pago se realiza con el valor de bolsa horario, necesitamos una matriz para poder calcular el valor de estos excedentes 2. Y ellos nos tienen que discriminar en qué horario hemos entregado excedentes, en cuáles no, eso nos lo entregan esta información aquí bien descrita, y en esta parte nos dicen del total de la energía que entregamos a la red, cuánta nos van a liquidar con créditos de energía y cuánta nos van a liquidar con el precio de bolsa horario. Eso es importante para más adelante dentro de nuestras metodologías definir si nos están haciendo una buena liquidación de estos componentes. Para eso tenemos también que entender de cómo está compuesto el costo unitario de prestación del servicio de energía, ¿cierto? La tarifa del kilovatio, como llamamos todos, y es que tiene varios componentes. Uno es la comercialización, el otro es la generación, distribución, transmisión, pérdidas y restricciones. Para los objetos de esta charla nos vamos a enfocar principalmente en la comercialización y la generación, que son las que influyen en la tarifa de reconocimiento de excedentes de energía para proyectos AGPE, con fuentes no convencionales de energía. Bueno, habiendo dicho esto, nosotros tenemos 13 escenarios de exportación e importación en proyectos AGPE. Estos 3 escenarios son: 1, generación menor al consumo de energía sin entrega de excedentes, o sea, cuando siempre nuestra curva de generación está por debajo de la curva de consumo. 2, generación menor al consumo de energía con entrega de excedentes a la red. Tenemos un caso como el que vemos aquí en pantalla, en el cual la curva azul es la curva de consumo y la curva gris es la curva de generación, y vemos que toda esta sombra gris son excedentes de energía, que van a ser partes, van a ser excedentes 1 y otra parte van a ser excedentes 2, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. El tercer punto es cuando la generación es mayor al consumo de energía, con entrega de excedentes a la red, obviamente. Cuando esto ocurre, básicamente nuestro consumo se va a cancelar, por decirlo de alguna forma, se va a reemplazar con los créditos de energía y vamos a tener un saldo a favor, que este saldo a favor va a estar representado por el precio de bolsa horario y los kilovatios pues, que hayamos entregado allí, la cantidad de kilovatios que hayamos entregado. Bueno, en el primer escenario tenemos que la generación menor al consumo de energía sin entrega de excedentes es cuando nosotros no le vamos a inyectar energía a la red, ¿cierto? Y sería este escenario que vemos a continuación, y es la curva gris, es la curva de consumo, y la curva verde es la curva de generación, siempre está por debajo de la curva de consumo, ¿cierto? Aquí lo vemos mejor. La barra gris es el consumo, la barra verde es la curva de generación y vemos de que es menor. Por tanto, el valor que ellos nos van a facturar debe de ser, el consumo facturado va a ser esta diferencia, esta altura de aquí hasta aquí, ¿cierto? Básicamente esto es lo que conocemos como autoconsumo, un consumo directo del sistema solar. Este es el mejor escenario de todos porque básicamente estamos reemplazando la tarifa completa por la generación que tenemos, ¿cierto? Ese es como el mayor rendimiento que hay.
El segundo escenario es cuando la generación es menor al consumo de energía con entrega de excedentes. A veces tenemos situaciones en las cuales los consumos están muy repartidos en las horas del día. Tenemos consumos muy temprano en la mañana, consumos en la noche o incluso en la madrugada. Y eso hace que para nosotros dimensionar un proyecto solar que nos atienda a un porcentaje mayor al 50, 60, 80% del requerimiento de nuestros clientes, tengamos que entregar excedentes de la red. O sea, que como decir, enviar energía en el día para recuperarlo en un horario que no tenemos disponibilidad de este. En ese caso, cuando la generación es menor al consumo, pero hay entrega de excedentes a la red, es esto que vemos a continuación. La curva gris sigue siendo el consumo. Esta curva, que es como una campana de Gauss, está compuesta por la parte verde, que es consumo directo, que ya vimos que tiene mayor rendimiento económico, y tenemos esta punta amarilla. Un segundito. Bueno, me disculpan ahí un momentito que se nos encendió la... Disculpen que hay una interferencia. Es que tenemos Gracias. el alarma y se escucha mucho ruido de fondo. Hola, se escucha mucho ruido de fondo. ¿Puedo continuar o esperamos que apaguen el alarma? Sí, un poco dice por aquí. Sí. Tenemos una esperita, ya la van a desactivar, por favor. Tenemos una esperita, ya la van a desactivar y continuamos. Llamada transferida. Bueno, entonces continúo, qué pena. En pantalla, este es el escenario cuando la generación es menor al consumo de energía con entrega de excedentes, como les comentaba. Esta cantidad de energía que entregamos a la red, siempre y cuando en su totalidad sea menor al consumo, será lo que conocemos los excedentes 1, el crédito de energía. Que eso se calcula, el precio que se calcula es la cantidad de excedentes, la energía que se les exportó a la red, que es la que nos dice un medidor, por el costo unitario de la tarifa de energía menos el costo de la comercialización, ¿cierto? Por eso es importante
Tener en cuenta que cuando entregamos excedentes a la red, el rendimiento de nuestros productos no va a ser igual. Listo. Perdón. El tercer escenario es cuando la generación es mayor al consumo de energía y tenemos excedentes a la red, que es este que vemos a continuación. La curva gris sigue siendo la curva de consumo, esta zona azul es el consumo directo y la amarilla es toda la energía que hemos exportado a la red. Cuando vemos aquí en esta gráfica de barras, el consumo es menor a toda la generación, ¿cierto? Esta curva, esta cantidad de energía azul es el consumo directo, que es el que nunca pasa por el medidor, o sea, no se registra. Esta curva amarilla está compuesta, ya está compuesta, esta barra amarilla ya está compuesta de dos partes, una de los excedentes 1, que van hasta el consumo, la cantidad del consumo, y se pagan a la tarifa de plena menos el costo de la comercialización, nos cobran como ese peaje, y la segunda parte son los excedentes 2, que se valoran, se pagan al valor de bolsa horario, eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso es que se entrega la matriz de excedentes, y es un valor mucho más bajo, que si no lo consideramos en nuestro flujo de caja no nos va a cuadrar. Esta es la primera parte, una metodología propuesta muy sencilla para hacer el seguimiento a la liquidación del consumo. Ya teniendo claro estos conceptos de qué son los excedentes 1, los excedentes 2, los créditos de energía, o sea, los excedentes 1 son iguales a los créditos de energía. El primer paso que nosotros tenemos que tener es identificar el periodo de facturación, ¿cierto? Que siempre está disponible en la factura de servicio de energía. Nosotros determinamos este periodo de facturación y lo que hacemos en nuestro segundo paso es tomar un registro fotográfico de forma periódica, con base pues, a este periodo de facturación de las lecturas del equipo de medida, del medidor de la frontera comercial. Nosotros con esto, en el tercer paso, lo que vamos a hacer mes a mes es comparar las lecturas en la factura con los valores registrados, ¿cierto? Parece redundante, porque sabemos de que el valor que está aquí debe ser el que está en el medidor, pero hemos tenido muchos casos de verdad en donde no coincide, y es una forma no solo de nosotros dar un seguimiento, sino también de tener pruebas para, en el caso de que haya una diferencia, poder presentar una PQR en la página del comercializador y solicitar que se nos refacture. O sea, ya tenemos las pruebas, tenemos los conceptos para determinar si fue bien hecho o no. Resta nada más montar la solicitud en la página del comercializador de energía, hacerle un seguimiento y pues, recuperar estos dineros, ¿cierto? Realmente la única forma de garantizar el retorno de la inversión de los proyectos solares. La segunda metodología es para hacer el seguimiento de la liquidación de los excedentes, ¿cierto? En el primer paso es verificar si en la factura del servicio de energía se están liquidando los excedentes de energía. Aquí vemos un caso, incluso un caso del mismo cliente, en donde aquí se reconoce los excedentes, reconocimiento de excedentes de exportación de energía, y un mes siguiente ya no se logra ver, solamente nos están liquidando lo que es el consumo, la contribución, y es una aproximación a escenas y listo. O sea, entonces es importante bien que este mes nos facturaron o nos liquidaron los excedentes, el próximo mes no puede pasar. Pasa muchas ocasiones, vamos a ver ejemplos a continuación donde no lo hacen y pues es dinero que se está dejando de percibir. La segunda etapa es revisar si estamos recibiendo la matriz de excedentes o la liquidación de venta de excedentes, que es un documento como este, en donde el comercializador nos especifica, nos entrega esta información de la matriz para nosotros darnos cuenta en qué horario estamos exportando energía a la red, que son esta sombra azul. Y también tenemos que nos hacen la diferencia de los excedentes 1 hasta dónde van y los excedentes 2 hasta dónde van y cuál es la valoración horaria. Más abajo nos muestran el precio bolsario sobre el cual nos liquidaron esos valores, ¿cierto? Ya para proyectos mucho más grandes, en un proyecto pequeño que igual es dinero,
nos conviene revisar si realmente las tarifas que nos están manejando son las adecuadas, porque ahí hay dinero. El tercer paso es, de faltar alguna de esta información, debemos de redactar una PQR en la página del comercializador solicitando que sea entregada, porque va a ser necesario para poder hacer el seguimiento. Y como ya vimos al principio de la presentación, es un compromiso, es una obligación de los comercializadores entregar esta información completa y de forma oportuna también. En el cuarto paso, que es opcional, muchos de nosotros en nuestros proyectos solares incluimos un sistema de monitoreo, no solamente a nivel de inversor, sino que también instalamos un Smart Meter que nos permite ver cuál es el flujo de energía en nuestra frontera comercial. Básicamente va a ser nuestro medidor testigo, un medidor testigo en línea, remoto, que nos va a permitir contrastar la información que nos entregan en la factura y los excedentes con la que nosotros tenemos y decir, bueno, tener una alarma allí, mira, este proyecto no está teniendo el rendimiento adecuado, hay errores, tenemos las pruebas, para en el paso 5, dado el caso de que no haya una solución, hacer un requerimiento y recuperar este dinero. Aquí, en este quinto paso, nosotros lo que hacemos es compararlo. Por ejemplo, este es un caso muy particular porque en esta factura nos reconocieron los excedentes, no solamente de este mes, sino también del mes anterior. O sea, cuando eso se tiene que reconocer mes a mes, ¿cierto? Ellos tienen que liquidar mes a mes. Lo que sí dice la resolución es que yo puedo definir cada cuánto recibir este dinero. Forma mensual, trimestral, semestral. Eso ya es un acuerdo que tenemos con el operador cuando hacemos el registro como proveedores, pero me lo tiene que liquidar de forma mensual. Vemos aquí que la suma de estas dos matrices de excedentes me da el total que tengo en mi factura. O sea, me retrasaron un pago un mes entero. Y eso fue porque se hizo una reclamación adecuada. Si no hacemos una reclamación, va a llegar el otro mes, va a haber meses que nos reconocen y otros meses que no. Esa es la importancia, pues, de hacer el seguimiento de la liquidación. En el último paso puedes encontrar estas diferencias, al igual que en la primera metodología para el consumo. Debemos de radicar una PQR con todas estas pruebas, un informe corto, sencillo, donde mostremos, pues, la información de nuestros medidores, nuestros equipos, las facturas, lo hagamos con una forma, pues, adecuada, citando las normas para poder recuperar estos dineros. Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos tenido nosotros de errores. En el caso 1 tenemos una factura que nos llegó y literalmente la factura es esto que vemos aquí, este cuadrito, datos de entrada del usuario y listo, datos de pago, y donde solamente nos especifican el total a pagar, un valor por 1.169.000 pesos, ¿cierto? Esa fue la factura de octubre, del 1 de octubre al 1 de noviembre de 2023. Y nosotros, como llevamos un registro, tenemos las facturas. En el mes de agosto tenemos las lecturas, en el mes de septiembre tenemos las lecturas, en octubre no teníamos las lecturas porque en esa factura que nos entregaron no estaba esa información, la información de las lecturas, y en el mes de noviembre, el 1 de diciembre, teníamos la nueva factura. Claro, cuando nos llegó esta nueva factura, la misma información que el comercializador nos entregó, nos dijo cuánto era el consumo del mes de octubre, que fueron 173 kilovatios. Eso coincide, pues, con el desempeño que tuvo el sistema solar, que fue a partir de este mes. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hicimos el cálculo de lo que se nos cobró, nos dimos cuenta que el consumo que ellos nos cobraron equivalía a 1.400 kilovatios, que casualmente es el promedio del consumo de los últimos 3 meses de factura. O sea, lo que hicieron fue promediarnos el consumo. Cuando vio que bajó el consumo, nos promediaron el consumo y nos pusieron a pagar N cantidad de veces más lo que deberíamos haber cancelado. No, adicional a eso, como tenemos un equipo de medida, un Smart Meter, porque ellos no nos están entregando las matrices de excedentes que se montó la reclamación en ese momento,
como teníamos un Smart Meter, nos dimos cuenta que no solo, mira, aquí en el Smart Meter nos daba un valor muy similar al valor que tenía esa diferencia en la factura. O sea, aquí hablamos de 173 kilovatios hora mes y el Smart Meter nos decía que habíamos consumido 174. Entonces estábamos bien. Y no adicional a eso, en esa factura no nos liquidaron los excedentes, que fueron de 1.145, que ahí van incluidos los excedentes 1 y los excedentes 2, que esos valores no se reconocieron en ese momento, y esto fue material probatorio para solicitar pues, el reclamo ante la comercializadora y recuperar esos dineros. Listo. Este es otro caso que tuvimos y es de un usuario en el cual en la factura de energía y en la liquidación de venta de excedentes del mismo periodo tenía dos valores totalmente diferentes. O sea, un documento desde el mismo comercializador se contradecía. Mientras que la factura decía que habíamos consumido 1.933 kilovatios hora mes, la matriz de excedentes nos decía que habíamos consumido 2.122 kilovatios hora mes, que está aquí, voy a poner el puntero. Aquí nos dice que habíamos consumido 1.993 y aquí nos dice que habíamos importado a la red 2.122. Bueno, en este caso nos cobraron 129 kilovatios hora menos, ¿cierto? Pero eso fue un error de esa parte, pero lo grave en este punto fue que ellos no nos reconocieron los excedentes de energía, que es este valor que aparece aquí por 465.000 pesos. O sea, nos cobraron mal, nos liquidaron mal el consumo, pero tampoco nos reconocieron los excedentes de energía del sistema solar. Este es el mismo caso 2, pero en otro periodo. Tenemos que en este mes nos liquidaron 319 kilovatios hora de más. Y si nos liquidaron adecuadamente los excedentes de energía. O sea, este mes si nos liquidaron los excedentes de energía y nos cobraron 319 kilovatios hora de más. O sea, esta es la importancia de hacerle el seguimiento a la liquidación, porque imagínate cuánto dinero nosotros perdemos en esto. Pero pues, de la experiencia que hemos tenido, y yo sé que ustedes también han tenido, nos damos cuenta que los errores siempre salen en contra de nosotros, muy pocas veces a favor. Ya, entonces, no sé si Gisela puede abrir y miramos si tenemos preguntas, si podemos resolverlas, o no podemos resolver la mayor cantidad de preguntas posibles. La idea es que alcen la mano y Gisela les activa el micrófono, hacemos las preguntas, las socializamos y tratamos pues de ver cómo hacemos. Por ahí vi que Forbis Alvarado levantó la mano. Alejandro, hay también unas inquietudes presentadas en el chat. Ok, bueno, entonces voy a leer las que están en el chat. Voy a leer las que están en el chat y voy a ir respondiendo si están de acuerdo. Este excedente aplica. Bueno, aquí hay una pregunta de Jairo Cabrales que nos dice: ¿este excedente aplica para todos los tamaños de las plantas? O sea, hasta 1 megavatio, sí. Sí, esa es la forma de tratamiento, solo que ya para plantas por encima de los 100 kilovatios hay otros conceptos que tenemos que pagar, como un contrato de respaldo, que son valores que tenemos que tener en cuenta en el flujo de caja. Bueno, aquí nos dice Leonardo, Inge, ¿podría dar el datico del valor de la liquidación del kilovatio que paga el operador de red? El valor del ok. A la tarifa, me imagino que a lo que se refiere Leonardo, ¿cierto? O sea, bueno, esto es, aquí nos dice, por ejemplo, en esta factura, que el costo de generación es 323 y el costo de comercialización es 128, ¿cierto? El total del costo de la tarifa es de 857. O sea, estamos hablando que mira, por ejemplo, que el costo de comercialización es casi un 50% del costo de generación en el caso de ese comercializador. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Esto varía con cada comercializador de energía. Pero para el caso de este comercializador estamos hablando de un valor de la comercialización que es alrededor del 40% del costo de la generación, que es un valor importante que tenemos que tener en cuenta en los flujos de caja. Y por eso también es importante revisar que se esté liquidando bien pues, la factura. Por aquí Gonzalo B nos dice:
Los excedentes 2 se pagan al valor de la bolsa de G o al valor del kilovatio completo, es decir, con todas las componentes. ¿Qué hace ahí? Okay. Los excedentes 2, que son ya lo que nos sobre, nos van a dar en efectivo a nosotros, se pagan al valor de bolsa horaria, ¿cierto? Lo único que nosotros recibimos al mismo valor de la factura de energía es lo que no pasa por el medidor de energía, que es el consumo directo, o sea, lo que no se registra. Ya cuando entregamos excedentes 1 y lo recuperamos en la noche y nos cobran un peaje, por así decirlo, que es la comercialización. Estamos hablando que es casi el 40% del costo de la generación en el caso de este operador. Bueno, aquí Gonzalo B, pero ¿de qué componente solo la G? ¿De qué componente solo la G? Bueno, es que hay preguntas que de pronto se hicieron en el momento y ahorita, como el contexto ha cambiado, no se entiende. Entonces, no sé si las demás hacemos la dinámica con Giselle de que la persona que levante la mano nos hace la pregunta y la respondemos. Le acabo de habilitar el micrófono a Daniel Tarrazona. Listo, dale. Daniel, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, ingeniero, por la charla. Una consulta, en Bucaramanga se paga impuesto de alumbrado público con base en el consumo de la potencia activa. Si uno tiene excedentes tipo 2, ¿hay que pagar ese impuesto de alumbrado público? En la factura me valida esa potencia consumida. Gracias. Ok. Bueno, ya el alumbrado público es otro concepto y normalmente eso depende de cada municipio, ¿cierto? Eso es un decreto que emite cada municipio y fija las tarifas y sí depende del consumo de la energía activa, pero hay unos rangos. Entonces, si tú tienes excedentes 2, a ti te los van a pagar, ¿cierto? Cuando es que te sobró consumo, pero no te van a cruzar con el alumbrado público directamente. O sea, son dos conceptos diferentes. Okay, gracias. Es que yo entendería, ingeniero, que la liquidación, la forma de liquidación depende cómo lo establezca el decreto reglamentario que pide cada municipio para cobrar este impuesto. Sí. A los autogeneradores tienen una forma de liquidación, a los que son clientes regulados y no regulados también les tienen otra forma de regulación, entonces habría que conocer específicamente que establece el decreto reglamentario sobre cómo se factura el impuesto para este tipo de, en cada ciudad. Okay. Sí, sí, es cierto. O sea, ya el alumbrado público es otro concepto que depende ya de cada municipio. Las tarifas las fija el municipio. Ya en el tema de la liquidación de la factura, si tienes este saldo a favor, en excedentes, ellos te tienen que reconocer este valor en efectivo. No desconozco realmente si existe algún acuerdo con el cual tú puedes decir, si yo tengo un valor X en el alumbrado público, y aún así tengo excedentes 2, entonces que se cruce. Eso sí lo desconozco. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Otra persona con la mano levantada. A ver, veamos aquí a Wilber Mejía. Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo estás? Wilber, muy bien. Saludo. Una pregunta. Cuando se realiza un tipo de reclamo frente al operador de red, ¿qué tan válidas son las mediciones que se muestran de un smart meter que se tenga instalado en el sitio? Es decir, los operadores de red toman como muy verídicas las mediciones de los smart meters de las diferentes empresas, ¿o hay alguna tergiverancia frente a esa parte? Mira, de la experiencia que hemos tenido nosotros, ellos no lo toman en cuenta. Realmente el Smart Meter sirve más para hacer un seguimiento y generar alarmas internas de nosotros, porque pues es muy fácil, ya que es remoto, nos entrega la información en tiempo real. Podemos incluso en algunos programar que nos entregue informes periódicos, facilita mucho la tarea, pero normalmente no lo tienen en cuenta en la revisión. Por eso es importante tomarle registro a las lecturas del medidor para el tema del consumo y solicitar la liquidación de los excedentes, que allí es donde nos entregan la matriz de excedentes, y eso sí es así, normalmente no parece alterada.
y siempre nos ha coincidido con los datos del Smart Meter, que pues dado el caso, lo que sí hemos hecho nosotros es comparar siempre los datos del sistema monitoreo con la matriz de excedentes y hasta el momento siempre nos han cuadrado. O sea, yo creo que eso es, incluso a nivel de datos es muy difícil alterar esa matriz. Listo, gracias. Dale. Por allí también está Alexandra, con la mano levantada. Hola Alejandro, ¿cómo vas? Bueno, Hola. tengo una consulta. Lo que pasa es que legalizamos un proyecto. El proyecto Sí. de NACE es un proyecto de 100K. Sí. Se hizo la legalización, pero tiene 124 kilovatios en paneles, ¿sí? Ya pasó Sí. el primer mes de facturación y al cliente le están tomando en cuenta como si estuviera el proyecto de 124 kilovatios. Entonces tienen otro tipo de tarifa para cuando son proyectos mayores a 100 kilovatios, ¿sí? Obviamente, pues el cliente ha hecho una comparación y pues prácticamente no le está resultando beneficioso el pago de los excedentes. Entonces estoy haciendo una reclamación porque para el tema de facturación sí tienen en cuenta los 124 kilovatios y no los 100 por lo que se registró el proyecto. Porque, pues, digamos, si hubiera sido 124, ellos nos hubieran exigido un estudio de conexión simplificado, pero no es así. Entonces, allí, ¿qué podemos hacer? Tengo que hacer una reclamación en autogeneradores. ¿Es real el argumento que ellos nos dicen o qué debo hacer? O sea, allí la normativa es clara que la potencia, la capacidad instalada del sistema es la potencia nominal en inversores, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos 124 kilovatios en paneles, pues es indiferente a la cantidad de paneles que tengamos, la potencia registrada, que es la potencia máxima de salida del sistema, es la potencia en inversores. Incluso, aunque la potencia de paneles sea inferior, ¿cierto? La potencia, la capacidad me la da la capacidad de los inversores. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes buscar en la norma, la 174, donde especifica esta parte, y entregas todas las pruebas de tu proceso en la solicitud de conexión, donde no se te requirió ningún estudio de conexión, que especificaría la norma, dado el caso de ser de 124, mostrarías evidencia de que te están liquidando y te están cobrando conceptos para proyectos mayores a 100 kilovatios, y erradicarías la queja, pero ciertamente no deberían de estarte cobrando si tu potencia nominal es de 100K. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Puede ser incluso por el chat, por las personas que no tengan acceso al micrófono o algo, pueden hacer las consultas por el chat. Por allí, Wilber Mejía volvió a alzar la mano. Alejandro, ya pues partiendo de lo que Alexandra comentaba hace un momento, y aprovechando pues la temática que ella puso, si uno tiene pronto un sistema por encima de los 100 kilovatios en AC, pero el sistema está limitado a una potencia inferior a los 100 kilovatios, ¿se incurre en ese tipo de estudios que exige la norma o simplemente por la limitación del sistema ya es suficiente para evitar incurrir en ese estudio? O sea, se puede utilizar equipos para limitar la potencia de salida, ya sea una limitación estática pues, a nivel de ajuste de inversores, o utilizar una limitación dinámica con un Smart Meter asociado, eso sí puede hacer. Y eso es válido desde el operador de red. Sí, claro. Perfecto. Lo que pasa es de que tienes que demostrarlo, ¿no? Con la ficha de los equipos, los manuales y listo. Súper. Gracias por la aclaración. Vale, ahí está Gerencia Vitalback, que levantó la mano.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tengo una pregunta así como precisa en cuanto a un tema. Según la normatividad dice que lo máximo que podemos instalar para inyectar a la red es el 50% de la capacidad del transformador. Pero en algunos casos hay clientes que tienen el transformador propio y en el caso puntual de aire nunca nos han podido dar una respuesta real de qué pasa cuando el transformador es propio del cliente y él lo está utilizando, o sea, no lo está compartiendo con nadie. Ellos nos han comentado que igualmente solo podemos utilizar el 50% de la capacidad. Bueno, eso es falso en cualquiera de los casos que presentas porque, pues bien es cierto que tú puedes utilizar solamente el 50% de la capacidad del transformador sin necesidad de estudio de conexión, ¿cierto? Y para proyectos por debajo de los 100 kilovatios. Pero si tú tienes un transformador de X cantidad, de X potencia y tú quieres instalarle el 80%, pues el requisito adicional es hacer el estudio de conexión. Ya al tema de la propiedad del transformador, el tema es de que nosotros decimos muchas veces que el transformador es del cliente porque es el único usuario conectado a él, pero digamos la frontera comercial está en baja tensión, las pérdidas las asume el operador, ¿cierto? Eso vendría siendo una operación, allí como tal es el tráfico, pues en ese sentido no es tan del cliente, porque el operador puede utilizarlo para atender a otros usuarios. Si la frontera estuviera en media tensión, el transformador fuera interno, sería el caso sería diferente, porque la capacidad ya no te la daría tu transformador interno, sino que te la daría el circuito al que estás conectado. Entonces, depende del tratamiento. Ya si tú eres el único usuario conectado a ese transformador y no hay forma de que otro usuario se conecte, hemos tenido los casos de que los operadores no exigen el estudio y te permiten conectarte al transformador sin ningún problema. Pero la norma es clara, que es de que después de que pase el 50% del trafo, y si el trafo hace parte de una activa operación, tienes que cumplir y hacer el estudio de conexión para superar ese 50%. Entonces, ¿sí quedó claro ahí? Sí, pero digamos específicamente con otro cliente que se hizo la instalación, el transformador es directamente, o sea, lo compró el cliente, está en media, en este caso está compartiéndolo con otra casa de un familiar, pero también lo que nos comentan es como al estar compartiéndolo con la otra casa, ahí ya cambia el tema y sí solo puede utilizar hasta el 50% de la capacidad del transformador. Correcto. Sí, porque digamos, si él está compartiendo el transformador, la medida tiene que estar en baja tensión, ¿cierto? O si está en media, está compartiendo, el otro usuario también está en media, ¿cierto? Sí. O sea, ya se parte de una activa operación y tienes que cumplir con el requisito. O sea, la única forma es que el transformador fuera propio, o sea, tú fueras el único usuario conectado al equipo y estuvieras asumiendo las pérdidas del transformador. Ok, gracias. Por aquí, la gerencia Bittelbach, le acabamos de responder. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Puede ser por el chat. Aquí nos preguntaba Omar Vivas, ¿qué marca de Smart Meter usas? Pues cada que hacemos los diseños, nosotros utilizamos los medidores disponibles para cada una de las marcas de inversores. Digamos, si es Fronius, utilizamos el Smart Meter de Fronius. Si es Huawei, utilizamos el Smart Power Sensor, que es un Smart Meter de Chin Power. Sí, así es. O sea, pero normalmente no hacemos desarrollos ni equipos aparte, siempre utilizamos los equipos de las marcas. Aquí nos dice Edwin Peña, ingeniero, cuando la conexión se hace en media tensión, ¿cambia el reconocimiento de excedentes para una medida indirecta? No cambia, es el mismo reconocimiento, cambia de pronto si ya
el proyecto supera los 100 kilovatios, pues tienes otros parámetros que considerar, como el contrato de respaldo, pero no cambia. De pronto sí en la factura vas a ver de que no te aparece la lectura normal, sino que te aparece un múltiplo, ¿cierto? Entonces la lectura tienes que multiplicarla por el múltiplo y ya te da cuánto es el consumo real, pero pues eso es todo lo que cambia. Ya en cuanto a la liquidación es igual. ¿Vale? No sé si tenemos más preguntas por allí. Por ahí, ya está alzada. Gerencia, Vitalbac, Daniel Tarazona, alzaron la mano. Alejandro, ¿cómo estás? Qué pena, una última. En el Sí, caso señor. de cuando pasa un sistema de una mega, de una mega no, de 100 kilovatios hasta una mega, en el tema de excedentes, ¿qué normatividad aplica? Y digamos, si un cliente, te pongo el ejemplo puntual, un cliente que tiene un consumo demasiado alto y que por más de que se le instalen los paneles, no va a poder hacer un ahorro significativo y quiere hacer una inversión en una mini granja solar, ¿cómo puede llegar a obtener él directamente el beneficio, o sea, económico? Porque pues obviamente por la red es imposible. O sea, ¿en qué valor o él tiene que crear una empresa que sea comercializadora o bajo qué figura se puede hacer? O sea, lo que me pregunta es si el cliente no es un consumidor, él quiere montar una granja y conectarla, ¿cierto? Sí, o sea, el cliente es un cliente que, te pongo el ejemplo, consume en el mes 200.000 kilovatios y Sí. instalándole los paneles, lo máximo que se le va a poder llegar a bajar son unos 30.000 kilovatios en el mes por el área que Ok. tiene, que es muy, muy poca. Entonces él quiere ver Ok. la forma, si hace una inversión en una granja solar, obviamente ahí los precios de compra de los excedentes, no, de la energía, pues es diferente, pero él cómo lo podría vender, si tiene que ser un comercializador o bajo qué figura. Eso se llama un generador distribuido y se puede hacer hasta 1 megavatio en un proceso de conexión simplificado. O sea, si él puede montar su proyecto en su fábrica, su bodega o el lugar donde esté consumiendo energía y ahorrar ese 30% y seguir siendo un autogenerador a pequeña escala y tratarse como acabamos de mencionar anteriormente. O puede montar una mini granja solar como un generador distribuido y tendrá que conformar una empresa de servicios públicos y venderlos como ser como un generador pequeño. Y sería otro tema aparte. Eso se llama ser un generador distribuido. Ok, muchas gracias. Dale. Por ahí está Daniel Tarazona. Ingeniero, con base en su experiencia en los sistemas fotovoltaicos, ¿siempre es beneficioso tener el medidor bidireccional por los excedentes que da el operador de red? ¿O de pronto pueden haber sistemas o montajes donde sea mejor simplemente colocar los sistemas fotovoltaicos a las cargas y ya? Ok. O sea, de hecho, o sea, eso depende mucho de la cantidad de energía que quiere suplir al cliente y también cómo consume el cliente. Entonces, por ejemplo, cuando yo mostraba en esta gráfica de acá, si lo alcanzas a ver, en esta gráfica, tienes nada, porque pues no va a medir nada. Entonces, lo que yo haría es un relé que cada que mande exportación me saque el sistema solar, o puede ser dinámico como un Smart Meter, que muchas marcas tienen esa opción de limitarlo y que nunca se me vayan a la red por seguridad. Pero si tú tienes un perfil de consumo así y vas a enseñar un sistema que va a estar por debajo, pues no tiene sentido que instales un medidor bidireccional e incurra en gastos adicionales. Ok, gracias. Dale. Aquí dice Jesús Alberto, el 50% de la carga sería total de usuarios del transformador. O sea, el 50% es la potencia del transformador y cuando tú entras a hacer la consulta de disponibilidad en la página del operador de red,
ahí te dice cuál es la capacidad disponible, porque si ya hay otro usuario de GPE conectado y utilizó un 20%, o sea, solo queda el 30% disponible. Entonces, esa es la disponibilidad actual del sistema. Y sería, o sea, los usuarios están conectados, normalmente son usuarios consumidores. Cuando hablamos del 50% es solamente teniendo en cuenta los usuarios autogeneradores que están conectados. Y si no hay, pues sí es todo el 50% del transformador. Por aquí nos pregunta Leonardo, dice, ¿qué marca y referencia del medidor bidireccional están usando para proyectos residenciales? Pues hay varias marcas. Normalmente siempre recomendamos que esas marcas y referencias sean la lista que tienen los operadores de red, porque algunos tienen compatibilidades con sus sistemas de gestión de datos, les exigen ciertas referencias en particulares. Pues no podría dar, digamos, una marca en particular, pero ellos en sus páginas de internet tienen la lista de medidores homologados. Nos pregunta también Leonardo, nos dice, ¿podría entender un sistema de smart meter para multiusuario o debe ser uno por cada usuario? No, debe ser uno por cada usuario, porque tú lo que haces con el smart meter es medir lo mismo que mide el medidor, ¿cierto? Y entonces, pues la única forma de medir eso es poniéndolo en ese punto. No hay forma como que, ¿sí me entiendes? O sea, de medir todos los usuarios con un solo medidor en puntos diferentes, no. Tiene que ser un smart meter por cada usuario. O sea, por cada frontera comercial. Si tú tienes un edificio de apartamento y solo tienes un medidor, tienes otro un poco de testigos, pero solo tienes un medidor en la frontera comercial, pues sí, ahí se aplica un smart meter en la frontera comercial. O sea, es un smart meter por cada frontera. Fabián Gamero. Fabián Gamero nos dice, en el caso 1, donde la generación es menor al consumo de energía, ¿siempre puedo utilizar el mismo medidor que estoy usando? Sí, claro, tú puedes utilizar el medidor, pero el requisito que te va a solicitar adicional el operador es tener el relé de flujo inverso. O sea, tú puedes decir que va a estar por debajo, pero el día del domingo que nadie fue a trabajar, va a haber exportación. Entonces tiene que haber un equipo de una protección que te apague el sistema cuando vaya a exportar a la red o te regule la cantidad de generación y siempre esté por debajo del consumo. Entonces ya, Giselle, les agradecemos a todos por asistir. Cualquier pregunta por el grupo, vamos a dar nuestro número de contacto también a través, para que Giselle nos colabore con esta parte, para que resolvamos todas las dudas, pues están interesados en alguno de nuestros servicios, con mucho gusto, lo de por ahí los estaremos atendiendo. Muchas gracias, ingeniero. Interesante esta expectativa de la conferencia y bueno, agradecerle nuevamente por su confianza y su apoyo a CIEN. Muchas gracias también, Lucy. Igual ahí estamos pendientes de cualquier cosa, con los asistentes, con ustedes, para que sigamos pues colaborando entre todos para el progreso del sector de la energía solar. Muchísimas gracias, así es. Estaremos abriendo espacios, sobre todo en estos temas que son de mucha actualidad y de necesidad y de interés. Muchas gracias a todos. Gracias a todos también por estar. Le hago una pregunta, las diapositivas que presentó. Se las vamos a compartir. Ah, bueno, listo. Se las mandamos entonces a los participantes. Correcto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Gracias.
Aquí por el chat les comparto mi número de teléfono por si tienen dudas, con mucho gusto. Sí, la conferencia va a quedar grabada y la vamos a cargar a YouTube en la página de Así en Bolívar. Ahí Giselle les estará compartiendo el link cuando la tengamos ya cargada.